Según la INEGI, una familia puede entrar en crisis económica catastrófica cuando más del 30% de sus ingresos son destinados a cubrir gastos médicos. Y es que hoy en día el problema, más allá de enfermarse, también es el hecho de que no puedas cubrir los gastos médicos y por ende llegues a endeudarte. Bienvenidos a Consultando, el podcast de la revista Soy Medic. Recuerda que puedes encontrar la más reciente edición de nuestra revista en nuestro sitio web. Y pues bueno, justamente para platicar sobre cómo evitar endeudarnos ante una enfermedad, tenemos hoy a nuestro invitado, que es el asesor profesional de seguros, Manuel Rivera. Bienvenido, Manuel. Hola Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy agradecido con la invitación. Estábamos muy contentos de que estés aquí acompañándonos en el podcast y es una plática muy necesaria porque existen muchos mitos alrededor de los seguros médicos. Sí, es correcto, es una industria muy grande y en concreto el sector de los gastos médicos mayores en México, pues es amplio, es extenso. Antes de arrancar me gustaría felicitarlos a todo el equipo de Soy Medic por esta labor que han venido haciendo, que creo que más allá de una revista, pues es hablar de calidad de vida, de salud y de temas que a cualquier ser humano nos vienen bien y sin duda alguna van de la mano de los seguros. Pues muchas gracias por tu felicitación, también estamos muy contentos de que puedas formar parte de nuestra 6ª edición. Y pues bueno, ¿qué te parece si comienzas platicándonos sobre cómo fue que tú decidiste empezar en todo este mundo de los seguros? Con mucho gusto. Bueno, soy José Manuel Rivera Barros, ese es mi nombre completo. Manuel Rivera me dice casi todo el mundo. Soy abogado de profesión. Y tengo 7 años en la industria de los seguros. Fíjate que yo siempre cuento que soy un caso extraño en la industria aseguradora porque en esta carrera, que es una gran carrera, que aparte hago un paréntesis, es la única carrera de ventas que existe en donde te tienes que estar certificando cada año. Es decir, aquí sí tienes que hacer exámenes, aprobarlos y tienes una cédula profesional para hacer lo que casi 70,000 colegas hacemos en este país. Y yo siempre digo que soy un caso raro en la industria aseguradora porque normalmente llegas por una invitación. Okay. Normalmente es una industria en donde alguien te dice, oye, te invito a que conozcas sobre la carrera de asesor. Y yo fui un caso todo lo contrario porque yo tenía 2 muy buenos amigos que una me gustaba mucho lo que hacían y cómo podían tener una calidad de vida complementando su profesión con su vida en general, y yo llegué solito a la industria de seguros. Yo llegué porque yo quería ser asesor de seguros. Entonces, no es común que escuches esto. Yo llegué a Seguros Monterrey hace 7 años, empresa en la que crecí mucho y soy broker, soy asesor integral. Cuando te digan un asesor integral, es porque vemos todas las materias que tienen que ver con el mundo de los seguros y vemos diversas compañías, ¿no? Es decir, en un asesor integral como tu servidor, pues mi lealtad siempre será el cliente y no ninguna compañía. Eso es un poquito de cómo llegué. Fíjate qué interesante, porque justamente esto es interesante en el sentido de que no estás casado con alguna compañía, sino que es una asesoría personalizada donde tú ves cuál es la mejor opción para tus clientes, ¿no? Lo dijiste de la mejor manera posible. De verdad, esto es una frase muy trillada, hacemos asesorías personalizadas. Pues yo te puedo decir que dicen que se me molesten. Muchos colegas de esta industria te dicen eso, pero al momento de sentarte y hacer un análisis, las propuestas que te presentan casi siempre, todas son de la misma compañía. Entonces, pues yo creo que son más vendedores de pólizas que asesores. ¿Es duro, es complicado? Sí, porque es incluso más trabajo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy el seguro de gastos médicos mayores, por diferentes razones, el aumento que tiene cada año cada vez es más considerable. Y cada año, tú como cliente podrías tener la opción de decidir si continúas o no continúas en la compañía que actualmente lo tienes y buscar opciones. Porque si eres sana, te puedes ir a la compañía que tú quieras y te van a respetar tu antigüedad. No vas a tener que enfrentar ningún periodo de espera, que es un término que los seguros de gastos médicos mayores tienen. Y yo me encuentro todos los días me encuentro con gente que me habla y me dice, oye Manuel, ¿me puedes llegar a revisar mi póliza? Fíjate que llegó con un incremento del 30%. Y muchas veces son pólizas muy viejas,
pólizas que no les hemos movido nada desde hace 15 o 20 años. Y la realidad es que los seguros también evolucionan. Claro. Y hay cosas que podemos modular. ¿Para qué? Para que ese incremento no te pegue tanto cada año. Ujú. Entonces, una de las alternativas es, de esa póliza que tú tienes, mover aspectos como el deducible, el coaseguro. Incluso hay gente que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me acaba de pasar hace poquito aquí en Morelia. Unos jubilados de Comisión Federal de Electricidad tenían un seguro de gastos médicos mayores contratado desde hace 25 años. Okay. Ellos vivían en México. Uno de los factores que determinan el costo de un seguro de gastos médicos mayores es tu código postal. Porque no es lo mismo lo que cuesta la atención médica aquí que lo que cuesta en México, en Monterrey o en Guadalajara. Sí, claro. Entonces Está ellos al mudarse para acá me dicen, oye Manuel, ayúdanos a revisar la póliza porque llegó muy cara la renovación. Nos sentamos, hicimos un análisis, descubrimos que la póliza tenía 20 años, modificamos deducibles, cambiamos evidentemente la zona de contratación para que ellos tuvieran la mejor atención a nivel Michoacán, así lo platiqué con ellos, ya no están en México. Preferible tener el nivel hospitalario más alto de Michoacán que no tener nada. Haciendo sus 2 ajustes en su póliza, Carla, se ahorraron 60,000 pesos en su renovación. Entonces, son cosas que muchas veces la gente no conoce. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque creemos que la póliza va a ser la misma toda la vida y la realidad es que van evolucionando. Sí, sí me imagino. Y hablando específicamente de lo que son los gastos, los seguros de gastos médicos mayores, porque me comentas que manejas pues diferentes productos dentro de tu cartera de servicios, ¿cuál es el mito más común que existe dentro de este tipo de seguros? ¿Cuál es el que más has escuchado entre tus clientes? Yo creo que los que yo más escucho, veo, me enfrento y vivo día a día son 2. Todo mundo lo hemos escuchado. Le cuentas a alguien que vas a contratar un seguro de gastos médicos y te dicen, no, a ver, espérate, no lo contrates porque yo tengo un tío o un amigo que lo tenía, se enfermó y justamente esa enfermedad que tenía no se la cubría. Ok. ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Sí, claro que sí. Bueno, pues eso es porque los seguros de gastos médicos mayores tienen ciertos padecimientos que tienen un periodo de espera. Uh-huh. Y la realidad es que muchas veces no nos damos el tiempo de leer a detalle, de que te lo expliquen como te lo tienen que explicar a detalle. Y muchas veces la gente desconoce sus periodos de espera. Entonces, en el primero o segundo año, te voy a dar un ejemplo que todas las compañías de seguros te piden un periodo de espera 1 o 2 años para tratarte. El tema de las rodillas. Uh-huh. Por ejemplo, yo contrato un seguro de gastos médicos mayores hoy y en 8 meses tengo un padecimiento de la rodilla, no me lo va a cubrir mi seguro. Entonces yo llego al hospital, confiado de que tengo mi seguro, me hacen incluso la operación y el problema viene a la hora de la cuenta, porque la compañía te va a decir, no te lo puedo cubrir porque tenía un periodo de espera. Uh-huh. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces ahí entra, esto yo es un tip que les doy, siempre de verdad revisen muy bien todo esto antes de contratar un seguro de gastos médicos mayores. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque tú le vas a hablar al asesor, oye, me estoy en el hospital y no me cubre esto, y él te va a decir, no, pues no te cubre porque 1, a lo mejor ni me avisaste que ibas a usar la póliza, y 2, yo te expliqué que tenía un periodo de espera ese padecimiento, por ejemplo. Uh-huh. Y tú vas a decir, no me explicaste, sí te expliqué. Para evitar ese tipo de inconvenientes es muy importante sentarte y analizar. Mira, últimamente estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Hoy las redes sociales, la inteligencia artificial, muchos modelos de venta. Desde tu teléfono a 6 clics puedes comprar hoy, por ejemplo, un coche, ¿no? O sea, si tú quisieras un Tesla, no tienes ni siquiera que ir a la agencia. En tu coche, como a 8 o 9 clics, analizamos el otro día con un amigo, pides un coche. Uh-huh. Bueno, a mí cuando alguien me dice, Manuel, ¿me puedes cotizar un seguro de gastos médicos mayores? Sí, con mucho gusto. Te pido ciertos datos para yo elaborar algunas propuestas y después me insisten mucho en, mándamela. Yo no mando un seguro de gastos médicos mayores o no vendo un seguro de gastos médicos mayores si antes no nos sentamos, nos regalamos 45 minutos y yo te explique a detalle este tipo de cosas. Porque, y hace poquito se me cayó una operación con un cliente que me decía, a ver, a mí me urge contratarlo. Te cuento un poquito, me gusta la bici de montaña, a él también. Uh-huh. Me dice, oye, a mí me urge contratarlo porque mi esposa me trae, pero en todos los días. Ajá. Y yo no tengo tiempo de ir y sentarnos y analizar. Por favor, emítemelo, mándamelo y yo ya se lo tengo que enseñar a mi esposa que ya estamos asegurados.
Y de verdad te lo juro que le dije, híjole amigo, te lo vendo si nos sentamos y me permites explicarte qué estás comprando. Sí. Porque por eso pasan este tipo de cosas. Entonces ahora imagínate que tú lo contrataste a distancia en una computadora. No lo leíste, nadie te explica explicó. nada. Entonces ahí cobra mucho valor el tema de una verdadera asesoría. Y fíjate qué interesante también lo que comenta respecto al tiempo de espera, porque luego mucha gente suele pensar que puede ser como algo trampa por parte de la compañía que es con la que tienes pues esa cobertura, y no, el tiempo de espera tiene una razón de ser. Sí. Con los seguros, o sea, no crean que es porque una compañía actúa de mala fe, no, o sea, tienen una razón de ser. ¿Nos puedes explicar cuál es la razón de ser del tiempo de espera? Mira, normalmente son casi las mismas enfermedades las que todas las compañías le ponen estos periodos de espera. Uh-huh. Y las razones básicamente son 3. Yo sé que en este espacio nos escuchan muchos médicos y a lo mejor esto les va a hacer sentido. Pero las razones son 3 de estos periodos de espera. La primera, un seguro se compra con salud, no se compra con dinero. Si yo te contara cuántas veces me busca gente que ya tiene un padecimiento y me dicen, oye, lo quiero contratar porque estoy enfermo de esto. Bueno, pues ya no te lo puedo vender. Entonces, la primera razón por la cual existen estos periodos de espera es porque la compañía tiene que cerciorarse que lo compraste sano. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, hay padecimientos que incluso hoy, con toda la buena fe del mundo, que es como se llena un cuestionario para contratar un seguro de gastos médicos mayores, hoy podría ser el caso de que yo tengo una enfermedad y ni siquiera lo sé. Es decir, te voy a poner un ejemplo, una hernia, que son tan comunes en este país. Una hernia te puede salir hasta por ir al gimnasio, ¿no? Sí. Bueno, vamos a suponer que yo hoy quiero contratar un seguro de gastos médicos mayores. Al momento de contratarlo, tú me vas a hacer unas preguntas. En esas preguntas tú me vas a preguntar, Manuel, ¿alguna hernia? Y de verdad yo te voy a decir, no, porque es una realidad, yo no sé. Está diagnosticado como tal. Y así lo vas a poner tú y así va a salir la póliza. Y resulta que a los 2 meses me empieza a doler la espalda, ¿correcto? Uh-huh. Y ya voy al doctor, me hacen el diagnóstico y me dicen, tienes una hernia y te tengo que operar. Ahí, si tú no me explicaste los periodos de espera, viene el problema. Uh-huh. Porque yo no te mentí al decirte no la tengo. De verdad, yo no sabía que la tenía cuando me lo preguntaste. El problema es que esto sucedía tanto y tantas veces que las compañías tuvieron que ponerle estos periodos de espera a ciertas enfermedades. Ahora, ese es el deber ser. La realidad es que también está documentado que en este país, y es uno de los factores por el cual está aumentando el precio del seguro de gastos médicos mayores, es que también a veces, bueno, no en este país, en otro país, había doctores que, por ejemplo, le decían a su paciente, oye, te tengo que operar de esto. ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? Ajá. No tengo. Pues contrata uno y yo te ayudo. Ah, bueno, pues también ese tipo de prácticas hicieron, por ejemplo, en la nariz y senos paranasales, también tienen periodo de espera de 1 o 2 años, ¿no? Entonces, hoy la compañía dice, a ver, hay que entender algo, cuando tú contratas un seguro, tú estás transfiriendo un riesgo. Es decir, yo contrato un seguro de gastos médicos mayores para transferirle el riesgo a la aseguradora de que si me accidento o me enfermo, paguen ellos y no pague yo. Entonces la aseguradora va a evaluar si toma o no toma el riesgo. Entonces ya que lo toma, te dice, oye, aparentemente está sana, te puedo asegurar, puedo asumir el riesgo, pero también pongo mis condiciones. Y una de esas condiciones es que estas enfermedades no te las voy a cubrir 1 o 2 años. ¿Estás o no estás de acuerdo? ¿No? Pero la realidad es que así opera la industria a nivel mundial. Sí, claro, y como te comentaba, tiene una razón de ser. Es correcto, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado que muchas personas, ahorita que mencionabas la frase de que un seguro de gastos médicos se compra con salud y no con dinero, muchas personas tienen la creencia de que si compran y están pagando mes a mes o de manera anual un seguro, creen que nunca lo van a utilizar, creen que no es necesario. Sin embargo, en el momento en el que se presenta una emergencia, una enfermedad, ya sabes, cualquier situación con la salud que no es prevista, ¿cuánto tiempo toma entre que estás estresado o preocupado por tu salud o por la de ese ser querido
A, que ya te das cuenta que más allá de la salud también estás en un grave problema financiero si no cuentas con el seguro de gastos médicos. Mira, la realidad es que yo lo vivo muy seguido, mis colegas asesores y tu servidor lo vivimos muy seguido. Hay gente que te dice, oye, llevo 15 años pagando mi póliza. Gracias a Dios no la he ocupado. Yo le digo, qué bueno, te felicito, eso significa que estás sano, que no te has enfermado, que no te has accidentado. Y también tengo casos de gente que me dice, oye, llevo 10 años pagando mi póliza y un día que me accidenté fue más de lo que pagué en esos 10 años de haber tenido el seguro. Ahora, hay que entender algo muy claramente, ¿no? La industria aseguradora existe porque funciona. Esa es la realidad. Los seguros de gastos médicos existen porque funcionan y porque son un respaldo para que tus finanzas no queden en jaque si tienes la necesidad de usarlos. Hoy justo leía el análisis de una de las compañías más importantes de este país en seguros, que Seguros Monterrey. Hoy salió su informe corporativo del año 2025. Bueno, el siniestro más caro, o sea, siniestro, una enfermedad, más caro que pagó Seguros Monterrey durante el año 2025 fueron más de 22 millones de pesos a una sola persona. Perdón, yo no sé si los tengas, no los tengas, si el que los pagó los tenía o no los tenía, pero yo no creo que exista una persona en este planeta que le guste gastarse su dinero en recuperar su salud. O sea, los tengas o no los tengas, la compañía pagó 20 millones de pesos por un siniestro. ¿Y se puede saber qué padecimiento era? Te lo investigo y te paso el dato en unos minutos. La realidad es que lo leí muy rápido, el informe salió hoy, pero te puedo decir otro. En el año 2024, el siniestro más caro superó los 50 millones de pesos y fue una deformación congénita de la médula ósea de un bebé. O sea, ni siquiera fue en una persona mayor. Es decir, hay enfermedades que durante varios años pueden alcanzar sumas de 40, 50 millones de pesos. Entonces, pues que es caro. Yo a veces le digo a la gente, la realidad es que perdemos la dimensión de qué es caro cuando nos conviene, ¿no? Porque a veces vemos algo que es un caprichito, un gusto y oye, pues sí, está a buen precio, ¿no? Y normalmente pasar una noche en el hospital puede ser mucho más caro que lo que te gastas en un año de tu seguro de gastos médicos. Sí, claro, y muchas veces es caro cuando ni siquiera eres intervenido quirúrgicamente, o sea, a veces además estás internado bajo observación y también suele ser costoso si no estás prevenido para esa situación, ¿no? Es correcto. Mira, la realidad es que hay un respaldo muy importante que le da a la gente tener su seguro de gastos médicos. Hay dos razones por las cuales un ser humano puede entrar, la tercera es dar a luz, ¿no? Cuando vivimos el milagro de la vida. Pero las otras dos razones, cuando la gente entra a un hospital, es cuando se enferman o cuando se accidentan. En el mundo de los seguros, esto se trata de forma diferente. Cuando alguien se enferma, va a tener que pagar un deducible y un coaseguro, ¿no? En otro capítulo explicamos a detalle de qué se trata. Pero cuando alguien se accidenta, la realidad es que el impacto económico se siente de una manera inmediata y muy importante porque la gente prácticamente solo paga el 10% o el coaseguro de lo que equivale a ese accidente. Yo he tenido clientes que salen hoy de su casa en la mañana a trabajar y en la noche están en el hospital con una cuenta de 500,000 pesos porque hubo un accidente. Bueno, de esos 500,000 pesos no es lo mismo pagar 40 o 50,000 pesos que los mismos 500,000. Mira, ¿cómo estará el tema actualmente en la inflación médica? Que es más fácil de verle a un banco que a un hospital. Mira, cuando tú le debes a un banco, vamos a poner el ejemplo de las tarjetas de crédito. A ver. Bueno, cuando tú le debes una tarjeta de crédito, digo, está mal lo que voy a decir, pero de entrada, pues creo que nadie se ha ido a la cárcel por deberle una tarjeta de crédito. Sí, no. Bueno, tú le debes a la tarjeta de crédito y el banco te va a estar hable y te va a decir, oye, págame. Es más, hagamos un convenio. Es más, ¿cómo me puedes ir? ¿Sí o no? Sí, luego terminas hasta pagando el 30% de la deuda y ya con eso el banco se da por bien servido. A lo mejor no vas a dejar buenos antecedentes crediticios, pero de la bronca vas a salir. Sí. ¿Cierto o no? Sí, puedes negociar. Bueno, en un hospital, vivo o muerto, no te dejan ir si no pagas la cuenta. Se oye durísimo, ¿eh? O sea, yo he tenido casos
de gente donde entraron, digo, aquí sí es con o sin seguro, y te hablan y te dicen, oye, es que son 1.500.000 de pesos de cuenta. Y ni siquiera sobrevivió mi familiar. Entonces yo tengo dos temas. Tengo el tema del duelo y tengo el tema de la cuenta. Y previo al duelo hasta el estrés de ver si porque salió, es ¿no? real, ¿eh? Ajá. Tú no puedes sacar el cuerpo. Bueno, ya aceptan escrituras en los hospitales. Imagínate cómo está el tema que te dicen, no tienes, pues háblale a tu tío, a tu padrino, a tu compadre, te acepto casas, coches, etc. Eso te iba a decir. Bueno, ahora en redes sociales estuvo muy en tendencia de unos creadores de contenido que era Kimberly con Juan de Dios Pantoja y la hermana. Y justamente estaba, creo que la mamá de Kimberly, bueno, que es la creadora de contenido Y su hermana, ¿no? Sí, y el papá tuvo que dejar en garantía la camioneta, la casa, no sé qué tanto, porque pues no salían con los gastos y ya ves en lo que terminó que hubo hasta Si no sé buscan qué más, en el cuánta perfil, a mí me lo polémica. mandó una amiga. Sí. Si buscan en el perfil de Kimberly Loaiza, yo no la conocía. Ya después sube un video en donde dice, oigan, y si esto lo quieren usar los asesores de seguros de este país, por favor háganlo y vendan muchos seguros de gastos médicos, porque nuestra situación hubiera sido diferente. Aparte, pues digo, ellos son figuras públicas. Sí. Ahí salió alguien que demostró cuánto facturó, por ejemplo, Kimberly en el 24, 25, y pues no porque los facturó, dijo, va mi patrimonio para pagarla. Esa es su forma de pensar, ¿no? Cada quien actúa diferente. Aparte son famosos y hicieron una colecta. Sí, hicieron una enviaron donaciones. Y sí juntaron creo que 3, 4 millones de pesos. La cuenta eran 6 millones de pesos, si no mal recuerdo. Pero no así como hace rato mencionabas, o sea, no todos tienen debajo del colchón los 2 millones de pesos, aunque hayas juntado otros 4 a través de las donaciones para decir, órale, va. Y los tengas o no los tengas, yo no he conocido a un ser humano que le guste gastarse su dinero en un hospital. No existe. Entonces, insisto, muchas veces es más falta de darnos el tiempo, de buscar un producto estructurado. Eso es lo que yo le recomendaría a la gente. ¿Qué es un producto estructurado? Un producto estructurado es donde ubiques claramente qué nivel de protección quieres. Y esto se traduce en 4 cosas, ¿no? ¿Qué suma asegurada quieres? La suma asegurada es la cantidad que la compañía está dispuesta a pagar año tras año si te llegaras a enfermar, ¿no? Hablábamos que yo 2 siniestros que sé que se han pagado en este país, uno supera los 20 y tantos millones de pesos, otro los 50 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, recomendación, una suma asegurada, 80 millones de pesos, 50 millones de pesos. Ahora, un deducible que tú, insisto, después podemos explicar cómo funciona el deducible, pero un deducible que una vez que lo entiendes te va a ayudar mucho a que tu seguro de gastos médicos sea sostenible muchos años. ¿Qué nivel hospitalario quieres tener? También muy importante. ¿Y qué zona geográfica del país pones como predominante si te tuvieras que atender? Porque, insisto, no es lo mismo atenderte ya después que nos pague el comercial Grupo Ángeles, pero no es lo mismo atenderte en el ABC de Santa Fe, que es de los hospitales más caros de este país. O el de Pedregal, no sé, ajá. O en el Ángeles del Pedregal, que en el mejor hospital de aquí de la ciudad. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pues en virtud de eso también es el costo de los seguros. Llevas 7 años de experiencia como asesor profesional de seguros. Quiero que me cuentes cuál ha sido la historia que tú has escuchado de viva voz en el que el desenlace fue malo por no haber contado con un seguro de gastos médicos. Algo así que desde la empatía o desde, no sé cómo decirlo, como de este sentido de que con la gente se identifique, puedan un poquito darse cuenta de la importancia de contar con este tipo de protección. Híjole, Carla, aquí sí hay buffet. Vamos a llorar aquí. Aquí sí hay, Ajá. Aquí sí hay muchas, es la realidad. Mira, de hecho muchos colegas, hoy que está tan de moda el tema de las redes sociales, frecuentemente compartimos historias, ¿no? Buenas o malas de nuestro día a día. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? Digo, esta más de uno le va a hacer sentido, ¿no? La de entrada ya hay como señales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un mensaje de algún amigo un día en la madrugada, ¿no? Que si no anda de fiesta dices que quiere, ¿no? Y no falta, te va el más básico, vamos de menos a más. No el de, oye, fíjate que ayer, ay, casi nunca tenemos la culpa, esa es otra característica, pero dominante. Okay. Oye, fíjate que anoche salí a cenar y le pegué al carro, cabrón.
¿Y qué crees? Que se me acababa de vencer el seguro. Tenía 3 No, horas o de sea, vencido. casi siempre Ajá. es lo mismo. Yo Ajá. no tuve la culpa, se me acababa de vencer y ¿hay algo que se pueda hacer? Esa es, híjole, bien común, ¿no? La realidad es que hoy suena chiste, pero aparte todo mundo, o sea, no lo quieres comprar, pero cuando lo ocupas, cuando lo necesitas, ahí sí hablas, Es lo que ¿no? tienes ahorita riéndonos, pero ya cuando pasa Ajá. ya llorando. Entonces, esa es así como la más chusca y la más frecuente. Después de esa, creo yo que seguiría el tema que también es rutinaria, de súper constante. Yo creo que una vez al mes nos debe de pasar la de, oye, busqué a alguien hace 2 años a lo mejor y por X o Y no pudimos concretar algo y te buscan, pero te buscan con urgencia, ¿no? Ujú. Oye, ¿te acuerdas lo del seguro de gastos médicos mayores que me platicaste hace 1 mes, 1 año, 2 años? No lo Hace sé. 5 años, ¿no? Ajá. Ahora sí. Sí, claro, Carla, claro que me acuerdo cómo estás. Fíjate que ahora sí lo quiero contratar. Muchos de esos casos también es, oye, pero ¿pasa algo? Híjole, ¿qué crees? Sí, tengo una hernia, ¿no? O me tienen que quitar Sale el peine como claro. quien dice, ¿no? Entonces, tristemente, pues yo no me voy a arriesgar a ofrecer un producto de estos de una manera que no sea la correcta y ya no se los podemos ofrecer, o mínimo tu servidor, pues ya no es ético ni profesional ayudar a esta persona y le digo, discúlpame, pero si lo quieres para eso, yo no te lo puedo comercializar. Si quieres que lo analicemos, lo tenemos que declarar y no te lo va a cubrir. Porque si lo declaramos y volvemos a lo de los periodos de espera y es algo, por ejemplo, que tenía periodos de espera, pues no te lo va a cubrir. Entonces, en una escala de gravedad, pues siempre inicia con el de autos, ese es bien común. Después el gastos médicos, y yo usé un ejemplo, pues digamos que muy suavecito, muy light, muy sutil, como una hernia, oye, me tienen que sacar unas piedras del riñón, porque todas son cosas pues tratables, no tan onerosas, no representan un gasto tan contundente, pero tristemente pues también me ha hablado gente que me dice, oye, pues me detectaron cáncer. Sí, donde ya es todavía más Entonces, preocupante, ¿no? oye, fíjate que pues mi papá tiene esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, o sea, híjole, de verdad no es que uno venda, comercialice o lucre con el dolor, pero en el ser humano pasa algo y a veces ocupamos que nos digan las cosas así de crudas para a veces entender y reaccionar, ¿no? Sí, claro. Porque también ahí te va la otra parte. Muchos de esos malos tragos se vuelven experiencias, yo no le llamo de ventas, sino de relaciones que establezco con gente, porque mucha gente me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Pasó esto en mi casa, lo quiero ya, y lo quiero y que estoy sano para evitar él, ¿no? Entonces yo siempre les digo, híjole, pues todo sirve, o sea, todo sirve, nos abre la mente, a veces tristemente ocupamos esas sacudidas para tomar acción. Es más, y no es broma, ayer me buscó un buen amigo que le mando un saludo, él va a saber quién es, para decirme, fíjate que mis suegros están muy sanos, les hemos contado de los productos que tenemos contigo y te quieren ver porque a pesar de que tienen 60 y 62 años, quieren su seguro de gastos médicos mayores. Entonces, reitero, incluso me moví de la ciudad, fui, los saludé, platicamos y a la hora de ingresar el cuestionario, pues el señor ya no fue asegurable. Ya no, para no entrar en detalle, ¿no? De lo que declaramos y todo. Okay. Y la compañía, bueno, sí lo voy a decir porque incluso era algo donde la gente a veces no lo medimos, por un tema de obesidad. O sea, ya no llegamos ni a estudios, sino por un tema de cuánto mides, cuánto pesas, pues ahí se sacó un promedio de índice de masa corporal, lo cual indicaría que ciertas cosas no andan bien. Y la compañía desde ahí te dice, sabes que tú ya no eres asegurable. Sí, ya no es Entonces, insisto, los seguros se compran con salud. Por ejemplo, este señor me decía, no, y le mando un saludo, no es ventilar a nadie, pero es un tema de prevención. Y me decía, no, es que si lo quiero, tengo para pagarlo. Y pues justo, quiero que de aquí en adelante tener esa tranquilidad. Y yo le dije, oiga, pues hay que hacer algo, hay que controlar el peso, porque aparte sí está muy sano. Entonces, pues ya no se puede asegurar incluso muchas veces cuando la gente lo desea, ¿no? Volviendo a tu pregunta y para aterrizar, en esa escala sería pues la básica, la de los autos, después estos temas no tan o sí tan catastróficos en el tema del gastos médicos mayores y pues indudablemente el más delicado es
pues gente que fallece, ¿no? Gente Ujú. que ya no está con nosotros. Y ahí también pues tenemos, seguramente todos mis colegas y yo, pues muchas experiencias muy tristes, muy desalentadoras, pero también tenemos otras más en donde, pues después de esa pérdida tan profunda, pues sí hubo una indemnización de, no sé, 1, 3, 5, 6 millones de pesos, $1 millón. Entonces, pues esa es la más complicada, ¿no? Gente que, o que yo haya vivido en carne propia, pues gente con la que estuve sentada, como me siento con mucha gente todos los días, que por algo no pudimos concretar el tema de su seguro de vida y que a los días, meses, años, pues me entero que fallecen, ¿no? Y a mí sí me han hablado un par de personas. Un día me habló la hija de un amigo, muy buen amigo mío, que en paz descanse, y me habló y me dijo, oye, mucha gente me dice, Mane, me habló, me dice, oye, Mane, yo me acuerdo mucho que un día mi papá llegó con un folder a la casa, que le habías presentado ahí unos temas de unos seguros y no sé qué. Oye, pues mi papá falleció hace un tiempo, nos acordamos y queríamos consultarte si no te contrató nada. Ujú. Y me dijo, no sabes cómo nos vendría eso ahorita. Y pues da tristeza y le dije, Sandra, se llama Sandra, pues no Venció. logramos concretar nada y Ah, pues nunca contrató, ¿no? Entonces, ella esa vez fue la hija de un buen amigo que en paz descansa, al cual quise mucho. Y después una esposa de un conocido. Ahí la relación era un tema más comercial, no éramos, pero duele igual, ¿no? Incluso la llamada la sientes igual. También una esposa de un amigo, que estuvo pagándolo unos años y después lo canceló. Entonces, pues sí, es duro, es complicado, pero sí creo que en este país hay dos productos financieros que cualquier persona que producimos dinero tenemos que tener. Y uno es el seguro de gastos médicos mayores y otro es un seguro de vida, porque mucha gente no sabe que el seguro de vida también te cubre por invalidez. Es decir, de hecho, el único seguro que todos vamos de manera directa o indirecta a usar o a cobrar en nuestra vida es el seguro de vida. ¿Por Ujú. qué? Porque debería existir la cultura de que el día que faltemos, pues alguien cobre esa suma asegurada. Pero todos los seguros de vida en este país, aparte de indemnizar a tu familia si falleces, te pueden indemnizar a ti si en el transcurso de tu vida tienes un accidente que te deje sin la posibilidad de hacer lo que es. Mira el ejemplo más claro. Cuando tú escuchas que dicen, Shakira se aseguró las piernas, sí, claro. Messi se aseguró las piernas, ¿no? Que viven de eso, ¿no? No se aseguran una parte del cuerpo, aseguras tu vida. Y dentro de un cuestionario de un seguro de vida, a Shakira si le preguntas a qué te dedica, te va a contar, pues canto y bailo. Entonces la señora, si dejara de bailar, ya no puede trabajar. No puede generar ingresos. Ah, bueno, pues eso es una invalidez total y permanente y te pagamos en vida a ti para que esa calidad de vida, para que ese ritmo de gastos que tenías en tu familia no se vean afectados. Ujú. Entonces, y mucha gente no lo sabe, no sabe que, y digo, la verdad, si supieran lo extremadamente barato que es, yo te podría decir que un hombre promedio de 40 años sano puede traer más de 3 millones de pesos en una suma asegurada de fallecimiento o invalidez. Por ahí, no estamos vendiendo, pero si la gente no entiende de números, a veces que pensamos que es un producto imposible, por algo así como 10,000 pesos al año, Carla. O sea, ¿es caro? 10,000 por 3 millones de pesos si se llegaran a ocupar, creo que no es caro, ¿no? O sea, pesos contra Sí, si lo millones. ponderas y ves como el equivalente, pues sí, en definitiva te conviene muchísimo más tener tu gasto de tu póliza de tu seguro versus que si lo llegaras a necesitar y no lo tuvieras, pues obviamente el monto a pagar será muchísimo más grande. Es correcto. Pues bueno, Manuel, te agradezco muchísimo todas estas experiencias, toda esta información tan valiosa que nos estuviste compartiendo y sobre todo creo que aquí lo importante es que podamos invitar a la gente a informarse y por ende inspirarlos a accionar, que no solamente quede como la información valiosa, sino que realmente podamos despertar en ellos esta espinita de que pues tienen que tomar acción para estar protegidos, para estar asegurados tanto ellos pues como sus seres queridos, ¿no? Es correcto. No, hombre, el agradecido soy yo. De verdad, muy a gusto de estar aquí con ustedes, de poder compartir algo. Y de eso se trata. A ver, yo creo que hoy en día habemos muchos asesores profesionales que te pueden brindar una atención de calidad. Hay diversidad en los productos, hay distintas compañías, distintos productos.
Hazlo con quien quieras, pero hazlo. Correcto. Protege a tu familia, protege tu futuro. Es mucho más barato que lo que normalmente gastamos en ciertas cosas. Y ya, sí, la realidad es otra. Si en ese transcurso y en ese caminar vas a establecer una relación de muchos años con alguien, pues sí, también trata de que sea alguien que te hable transparente, claramente, que tenga las tablas para hacer lo que está haciendo, que incluso puedas brindarle y brindarte tu amistad, porque pues yo también le digo muchas veces a los clientes, por ejemplo, yo comercializo muchos planes de retiro, muchos. ¿Por qué? Porque también es una necesidad que hoy todos los mexicanos tenemos, y muchas veces en WhatsApp o no, le digo a mis clientes, oye, pues acabamos de casarnos tú y yo por 20 años, ¿eh? O sea, a lo mejor duras más conmigo que con tu esposa, cabrón, porque el plan de retiro puede durar todos esos años. Entonces, pues conmigo, con la compañía azul, la verde, la naranja, con la que quieran, pero de verdad, asegúrense. Fíjate qué mensaje tan poderoso, habría menos pobres y menos enfermos terminales en este país si hubiera la cultura del salud. Sí, totalmente. Y bueno, dile a la gente dónde te pueden encontrar para una asesoría. Muchísimas gracias, Carla. Pues bueno, en Facebook, Instagram, sobre todo esas dos, Manuel Rivera. Así estoy, Manuel Rivera. Si nos lo permites aquí en el episodio, pues podemos linkear mi teléfono por si alguien, Claro que sí. por si alguien tiene la intención de conocer más a este tema. Yo siempre le digo a la gente, a mí permíteme contarte qué hago, porque el que va a decidir si le sirve o no le sirve eres tú, ¿no? Entonces se trata de conocer y estoy a sus órdenes. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, les voy a repetir, pueden encontrar la más reciente edición de nuestra revista en nuestro sitio web que va a aparecer aquí en la pantalla, y también al hacer clic en la página 24 van a encontrar el artículo de Manuel donde nos platica sobre los mitos de los seguros de gastos médicos. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Saludos al buen Ismet. Sí, muchas gracias. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.